Hola querido amigo, ¿cómo estás? Es un placer volver a conectarme contigo para seguir compartiendo nuestro diálogo bíblico recorriendo la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Mira, he estado pensando y no he querido dejar pasar mucho tiempo, así que estoy en mi coche y dentro de mi coche, mientras salgo del gimnasio, quiero grabar este tema para que juntos lo podamos estudiar. Si no, luego hay una serie de cosas que tengo que hacer y no voy a tener la oportunidad de hablar un momento contigo. Y quiero que continuemos juntos transitando por este paseo por la Biblia que nos ayuda a entender quizás un poco más la palabra de Dios y por sobre todas las cosas descubrir la persona, la obra de Jesús y entender de una manera tal vez más profunda el plan de salvación. Mira, hoy en nuestra carta a los Gálatas vamos a leer los versículos que van desde el versículo 10 del capítulo 3 hasta el versículo 13. La Biblia dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabes? Esto que estamos leyendo en este momento es muy, pero muy importante. Aquí Pablo está hablando de algo que muchas veces no llegamos a entender en profundidad. Si tú alguna vez has querido salvarte por lo que haces, quiero enfatizar que vas por el camino equivocado. A ver, no porque no sea imposible, tú de pronto te puedes salvar por lo que haces. La salvación a través de la obediencia es una salvación posible. El problema al que nos enfrentamos los seres humanos es lo que dice el texto que acabamos de leer. Maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Ocurre que en el libro de la ley también están los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20. ¿Sí? Los mandamientos también están en la Torá. Entonces el problema que nosotros tenemos, independientemente de que los cristianos ya no creamos que tenemos que guardar las leyes de sangre y las leyes rituales y todo lo que tiene que ver con determinadas prescripciones mosaicas, el problema al que nosotros nos enfrentamos es que tampoco guardamos toda la ley de manera impecable. Por eso el texto dice: maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Te pongo un ejemplo. Santiago capítulo 2, versículo 10, dice que si yo guardo toda la ley, pero ofendo en un punto, me hago culpable de todos. Esto quiere decir que si yo elijo el camino de la salvación a través de la obediencia tiene que ser impecable. La obediencia tiene que ser una obediencia perfecta, absoluta, total, sin ninguna mácula, antes, durante o después. Esa obediencia en el marco de la impecabilidad me da la impresión que tú y yo no la hemos rendido nunca. Y que ningún ser humano que caminó por este mundo fuera de Jesús rindió una obediencia con esas características. Por eso es que cuando nosotros pensamos en que hay que obedecer para ser salvo, es importante que nosotros comprendamos el hecho de que es imposible a través de las obras de la ley alcanzar la salvación. La salvación, querido amigo, siempre será un regalo de Dios, siempre será un don de Dios. Ahora bien, aquel que elige el camino de la salvación a través de las obras, que está en su derecho, tiene un problema. El problema que acabamos de leer, que dice: maldito el que no permanece en todas las cosas que están en el libro de la ley para hacerlas. Porque la salvación, en este caso, es por obras. Y el tema es que el texto que nos está compartiendo la palabra de Dios aquí, nos dice que si no permanezco absolutamente en todo esto, estoy perdido. O sea, no hay otra posibilidad de salvación. La salvación por fe va por otro camino. Es poner fe en aquel que acarrió la maldición en mi lugar y obedeció en mi lugar.
La desobediencia a la ley y el no permanecer en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley trae la maldición sobre nosotros. Entonces, hay alguien que cargó con esa maldición, con esa culpa a la desobediencia, que es Jesús, pero a la vez que ocupó nuestro lugar obedeciendo perfectamente la ley para ser nuestro sustituto en su vida y en su muerte. Para poder llegar a ser nuestro sustituto en su vida y en su muerte, Cristo tuvo que dar su vida por nosotros, hacerse maldición por nosotros. Aquel día cuando los fariseos gritaban, crucifícale, crucifícale, y le decían a Herodes y a Poncio Pilato, si no crucificas a Jesús no eres amigo de César, le estaban pidiendo que Jesús sea maldito, que su nombre sea erradicado del libro de los vivientes y cortado de la congregación de Israel, porque la Escritura dice, maldito el que es colgado en un madero. Y Jesús eligió ser maldecido para que la maldición no repose sobre nosotros, para que la paga del pecado, que es la muerte eterna, no caiga sobre nosotros, para que la perdición eterna, para que no seamos cortados de la congregación de los hijos de Dios. Él eligió cargar con la culpa, con la maldición eterna, ser cortado de la congregación de los hijos de Dios, que su nombre sea borrado del libro de los vivientes. Todo eso Él lo pasó por nosotros. No solo ofreció una vida impecable en la cruz, sino que además se hizo maldición por nosotros. Así que lo que Jesús te ofrece es que te salves a través de lo que Él ha hecho por ti, no de lo que tú logras, no de lo que tú ganas. Debes dejar de soñar con el tema de salvarte a través de las obras de la ley. Porque cuanto más sueñes, el día que despiertes de ese sueño fallido, te darás cuenta de la gran desgracia de haberte querido ganar el cielo por lo que tú haces, por lo que tú logras. Y lamentablemente te darás cuenta que estarás perdido. Porque fuera de Jesús no hay salvación. Así que, querido amigo, recuerda que la ley no es de fe, sino de obras. Porque dice, todo el que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley está bajo maldición. Y lo que Cristo te ofrece es otra cosa. Te ofrece que creas para recibir el perdón, para recibir la salvación eterna. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.